quede bien la transmisión. Yo no sé si podamos hacerlo por acá también. Si no, pues gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Si no, vamos a dejarlo ahí. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en el libro de los Hechos, la semana pasada, capítulo 27, si no estoy mal. Amén. Gloria a Dios. Y estábamos hablando, el título del mensaje era Impactando el mundo de las tinieblas, si no estoy mal, ¿cierto? Estamos viendo cuando el apóstol Pablo decide, ya no decide él, lo decide allá el gobernador mandarlo a César, y vemos cómo entonces esto que aconteció nos enseña a nosotros también acerca de lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces si podemos. La semana pasada terminamos escuchando, viendo que decía, escuchando otras voces. Bueno, gloria a Dios, creo que lo hice desde el principio. Bueno, vamos a recordar, impactando el reino de las tinieblas. Empezamos hablando de preparándonos para la conquista, cómo se preparan para ir hacia Italia, hacia el centro del imperio romano, donde estaba el poder más fuerte de las tinieblas, donde hoy por hoy sigue estando allí. El poder de las tinieblas, allá se fueron. Es como dice precisamente nosotros, que tú decidas irte hoy para Roma a predicar el mensaje del evangelio. Tú vas a buscar impactar el mundo de las tinieblas, porque Roma es el centro de la idolatría, el centro mundial de la idolatría cristiana o pseudo cristiana. Aquella Roma que un día, cuando Constantino se dio cuenta que no podía luchar contra la iglesia cristiana, que cada vez que mataban a un cristiano se multiplicaba en 2 o en 4 o en muchos. Entonces, cuando ven que en vez de poder destruir, en vez de Satanás poder destruir la iglesia, porque a medida que los va matando, se va multiplicando, entonces viene este hombre llamado Constantino, gloria a Dios, y este hombre viene y dice: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Este hombre Constantino era un pagano que nunca se convirtió al cristianismo, nunca. Fue un hombre que fue con engaños y le dijo: Dios me ha mostrado una señal en el cielo que dice, con esta vencerás. Me mostró una cruz que dice, con esta vencerás. ¿Y qué pasó? Entonces decide Constantino hacer de la iglesia cristiana la religión oficial del Estado del Imperio Romano. De tal manera que ya la gente no se convertía al cristianismo por fe, sino por miedo. Antes era por fe, sin importarles si les costaba la vida. Ahora se convertían por miedo para que no les costara la vida. Pero ¿qué hace Constantino inteligentemente? Hace de la religión, de la fe cristiana, la religión del Estado, y no cristianiza el Estado, no cristianiza el imperio, sino paganiza la iglesia, introduciendo en ella todos los dioses romanos, todos los dioses griegos, todo lo que tenían, y entonces lo que hace es que coge los dioses y les cambia el nombre a los dioses por el nombre de Jesús, por el nombre de María, por el nombre de Pablo, de Pedro, de fulano, de sutano, y entonces todos estos dioses son introducidos en la iglesia católica, apostólica y romana, que nada tenía que ver con el cristianismo primitivo. Ahora, decimos, tú vas
te vas para Roma a predicar el mensaje del Evangelio, te paras frente a la Capilla Sistina o te paras allá allá en la Plaza San Pedro a decirle que no son dioses los que se hacen con las manos, que todos los muñecos que ellos hablan son demonios, tú te estás metiendo en la boca del lobo. Y nosotros nos estamos metiendo en la boca del lobo. Nosotros metemos en la boca del lobo cuando decimos a los paganos, esos muñecos que tú estás adorando no son dioses. Lo que el hombre le ofrece a las imágenes, a los demonios le ofrece y no a Dios. No que esas imágenes tengan poder para hacer mal ni para hacer bien. Eso lo dice Pablo. Pero lo que el hombre le ofrece a esas imágenes, a los demonios ofrece y no a Dios. Así no sean sacrificios, no sean víctimas. Así sean oraciones. ¿Sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios? Los sacrificios es flagelarse. Los sacrificios son como en mi país, ponerse frijoles en los zapatos y caminar, subirse a una montaña donde está el muñeco con frijoles en los zapatos maltratándote los pies, o subirte de rodillas, o entrar de rodillas y llevar. Esos son sacrificios que el hombre que no conoce al Señor le ofrece a los demonios. Por eso nosotros estamos impactando, vamos preparándonos para impactar el mundo de las tinieblas. Entonces decíamos que impactando el reino de las tinieblas. Nosotros somos llamados a impactar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que nosotros éramos luz en medio de las tinieblas. Entonces dijimos que prepararnos para la conquista. Luego hablamos, el siguiente punto era que conformando un equipo de trabajo. Como Pablo no fue solo. A pesar de que iba preso, a pesar de que iba en cadenas, iba un grupo de personas acompañándolo y estaban allí todos juntos ministrando, estaban allí para ministrar el mensaje del Evangelio. Amén, trabajando. Luego decimos, ¿cómo es que dice aquí? Enfrentando cierta oposición. Satanás no se va a quedar quieto, ¿cierto? Satanás no se va a quedar callado. Cuando tú empiezas a predicar el evangelio, Satanás se levanta. Allí se levantaron las olas, se levantó el mar para evitar que Pablo y con los que con él estaban llegaran a Roma a predicar el mensaje del evangelio. También encontramos que tenemos paz, porque el Señor dice, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El Señor nos da paz. Amén, gloria a Dios. Luego, aquí terminamos la semana pasada, si no estoy mal, escuchando otras voces, ¿cierto? Preferimos, no vaya, no haga esto, no predique, es un peligro, lo pueden matar, no lea la Biblia, se va a volver loco. Y entonces nosotros escuchamos otras voces y no escuchamos la voz de Dios. Dios te está diciendo, ve, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo no te dejaré. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Yo voy con vosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la semana pasada terminamos viendo, escuchando otras veces, y hoy vamos a continuar con el punto que sigue, es aparentemente vencidos. Aparentemente estamos vencidos. Aparentemente como que el enemigo ha ganado la batalla. El Señor dice, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero alguien decía, no, hay gente que dice, no, las puertas del Hades no prevalecen, es una palabra real, pero entonces estamos contra la espada y la pared. No nos podemos echar para atrás porque no hay para dónde. Y no seguimos para adelante porque tenemos la espada al frente. Entonces nosotros aparentemente estamos vencidos. Mira lo que dice el versículo 13 de Hechos 27, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después vio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Pablo le había dicho al centurión, no nos movamos de aquí
va a ser peligro para nuestras vidas, es mejor que esperemos, estamos en buenos puertos, estamos en un lugar de paz, en un lugar tranquilo, esperemos. Pero el centurión le dio oído más al capitán de la nave que a Pablo. Lógicamente, había que escuchar al capitán de la nave. El capitán de la nave no llevaba un día ni 2 días capitaneando una nave, él conocía el mar y era más fácil entender a un hombre a un lobo de mar, que a un predicador judío que iba encadenado. Entonces, ellos se van, pero viene sobre ellos un viento que huracanado. ¿Cómo es un viento huracanado? Suavecito, no pasa nada, ¿cierto? Ninguno de nosotros hemos tenido la fortuna de estar en medio de un huracán. ¿Alguno de ustedes ha estado en medio de un huracán? Amén, un poquito lejito. Yo he tenido la oportunidad de sentir más de una vez un huracán. La primera vez estaba yo allá en la ciudad de Orlando, Florida, y nos dijeron, viene un huracán llamado Charlie. Charlie, no me olvidará de Charlie. Y nos dijeron, va a entrar a las costas de la Florida y va a llegar a Orlando, a la ciudad de Orlando, a la Florida central. Es el centro de la Florida, no estamos al lado de la costa. Va a llegar en categoría 4. Tienen que recoger todas las cosas que ustedes tienen en los balcones, pongan cinta en las ventanas, nos pusieron a prepararnos. Y ese huracán entró. Gracias al Señor, ese huracán entró solamente en categoría 1. Pero las personas que estaban conmigo me decían, había un hombre que me decía, pero ¿para qué se pone ahí con tanta cosa? Aquí nunca entra un huracán recogiendo. A mí me dijeron la noticia, recoja, yo recojo. A mí me dicen, hágalo, yo lo hago porque yo tengo que estar preparado. Cuando este hombre veía el huracán, no sabía dónde esconderse. Yo estaba metido en el baño con la radio, la luz se fue, pero este hombre no sabía dónde esconderse porque nunca en su vida había sentido la fuerza de un huracán. Yo tampoco, pero había una cosa diferente entre este hombre y yo, que el hombre no tenía al Señor y yo sabía en quién había confiado. Esta gente salen y viene un viento huracanado, o sea que por lo menos pongámosle un viento con categoría 1. Eso ya es fuerza, tiene fuerza. Y ellos intentaron, dice, después vio contra la nave y siendo arrebatada la nave, ellos sabían que no había forma de pelear contra el huracán. No había forma, supieron que no podían salir del medio de ese viento, y el viento que hizo arrebató la nave, o sea, se la arrastró, se la llevó. Como decimos, posiblemente simplemente era un huracán categoría 1 y no los destrozó en ese momento, pero se lo llevó. Y eso es lo que pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. Nosotros hemos salido a predicar el mensaje del Evangelio, nos preparamos, hacemos un equipo de trabajo, dijimos vamos a impactar el reino de las tinieblas, nadie nos va a detener porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y entonces nos vamos y hay cierta oposición, se levanta la oposición del enemigo, pero a pesar de que el enemigo se opone, el Señor nos lleva a un lugar, nos lleva en paz, el Señor nos da de su paz. Pero ahora escuchamos voces externas que nos da y entonces hacemos lo que el Señor no nos manda. Hemos escuchado, ¿cierto? Escucharon las voces externas y decidieron actuar no conforme a lo que el Señor había mandado, sino conforme a lo que el enemigo vino y les dijo porque supuestamente tenía experiencia. Pero hermano, nosotros tenemos experiencia, hermano, en el mensaje del Evangelio, no se preocupe. Eso, vámonos. Pero como nosotros, si el Señor te dice, ve, obedece al Señor. Es que aquí hay una cosa importante, es aprender a escuchar la voz de Dios. El Señor te dice, levántate. El Señor te dice, quédate ahí, quédate. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto?
Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la gloria de Yahweh, la gloria de Elohim, la gloria de Dios iba sobre ellos. En el día como una nube y en la noche como una columna de fuego. Cuando la nube se movía, cuando la gloria de Dios se movía, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se quedaba quieto, esperaba que se fuera. No, ¿qué hacía? El pueblo se movía. Si la gloria de Dios se movía, el pueblo se movía. Si la gloria de Dios se detenía, el pueblo se quedaba quieto hasta que la gloria de Dios se volviera a mover. Hoy por hoy muchos de estos predicadores actuales creen que la gloria de Dios ya no se mueve, que ellos mueven la gloria de Dios. Aquí nadie mueve la gloria de Dios. Tú no puedes mover la gloria de Dios. La gloria de Dios te tiene que mover a ti. La gloria de Dios tiene que guiarte a ti. La gloria de Dios es la que tiene que dirigirte a ti. Y la gloria de Dios fue la que le dijo a Pablo: diles que se queden quietos. Y no quisieron quedarse quietos, sino que por su experiencia, por su sus años en el Evangelio, decidieron que no era necesario escuchar la voz de Dios. No necesitamos, llevamos años predicando el mensaje del Evangelio. Ya no necesitamos que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Y se mueven, pero se viene un viento huracanado, viene un viento que arrastra la nave, viene un viento que arrastra a aquellos que iban en ella. No era cualquier cosa, y les tocó dejarse arrastrar. Dice que fue arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no podemos hacer nada, ya tenemos que dejar que nos lleve. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios en el momento en que Dios habló. Ahora, hay la palabra: yo no te dejaré ni te desampararé. Así seas duro de corazón, así te hayas vuelto profesional en el Evangelio. Porque es que hay muchos profesionales en el Evangelio, ya no necesitamos, Señor, yo sí necesito. Pero hay muchos que ya no necesitan escuchar la voz de Dios. Ya tienen todos los mensajes habidos y por haber. Ya no necesitan preguntarle a Dios qué necesita la iglesia, qué necesita el hombre, qué necesita el mundo. Ya ellos dicen: hoy predico el mensaje número tal, y ese mensaje, y qué belleza, qué unción, hermano, ¿sabe qué era? Gloria del hombre. Parecía oro, parecía gloria, y era solamente bronce. Brille, 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 brille. Y no cree que es la gloria de Dios. Pero cuando te das cuenta, era solamente el mensaje del hombre. Por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dice que estamos aparentemente vencidos, pero aquí Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice: como desconocidos, ¿sí? Pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mire, dice: como desconocidos. Nosotros, allá iba un grupo de desconocidos en esa nave, que decidieron escucharle la voz a los que conocían más. No decidieron, sino que les tocó dejarse llevar por ellos. Pero dice: somos como desconocidos. El pueblo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, la iglesia que predica el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos como si nadie nos conociera. Nadie conoce esa iglesita. Nadie ha ido a hablar de ellos. Allá no llueve oro, hermano. ¿A qué va a ir si allá no llueve oro? Allá no sale aceite por las paredes. Allá la gente no se cae al suelo. Allá no tiembla la gente cuando el predicador le tira la Biblia al suelo y le pide que se la recoja. Allá no hay show. Allá esa iglesia no. Dice: como desconocidos, pero bien conocidos.
¿Por qué nos conocen a nosotros? Por el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos conocen por nuestro testimonio. Nos tienen que conocer por lo que somos y por los frutos que damos. Ahora dice, pero bien conocido dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. Esas iglesitas de pueblo, esas iglesitas de barrio, esas iglesitas están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque el pez grande se come al chico. Porque la mega iglesia está sacando las almas de la micro iglesia, de las iglesias pequeñas. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Hay una iglesia en mi país donde ellos hacen unos eventos que se llaman encuentros. Encuentros. ¿Qué pasa con el encuentro? Ellos dicen, mire, usted tiene que ir a un encuentro, tiene que invitar a la gente al encuentro. Como sea, tiene que invitarle. A mi hija me decían, mira, me decía una sobrina, tío, déjame llevar a fulana al encuentro. Le dije, mira, no. Y dele con el encuentro. Y llegó un momento que le dije, mira, es que no tengo para pagar el encuentro, porque hay que pagarlo. Eso no es gratuito. Me dijo, yo pago el encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Llevan a la persona al encuentro. Y cuando llevan a esa persona al encuentro, le dicen, tienes que hacer un juramento de que tú no puedes decir absolutamente nada de lo que viviste en el encuentro. No le puedes decir a nadie, bajo juramento. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona sale del encuentro al post-encuentro. En el post-encuentro le siguen manipulando a la persona y de ahí se va a una llamada escuela de líderes, donde la persona la preparan para que traiga más gente a los encuentros. No importa de dónde salgan. ¿Saben de dónde llegan las personas a sus encuentros? A esa mega iglesia, de iglesias pequeñas. Van y sacan a la gente, le dicen, mira, te invito a un encuentro, es un encuentro con Dios, es el encuentro con el Señor, allí vas a encontrar a Dios y tal y todo esto, y ya no importa de qué iglesia seas, pero sacan a la gente y se la llevan a esa mega iglesia de tal manera que empiezan a arrastrarse a los creyentes a su congregación y a agrandar su iglesia. Ahora, llegaron, formaron el encuentro los líderes. Cada líder necesita 12 discípulos. 12 discípulos. Esos 12 tienen que conseguir otros 12 para poder ser parte del liderazgo. Entonces yo soy el líder de estos 12. Estos 12 tienen que, si quieren subir, porque esto es lo que llaman la escalera del éxito, entre más quieras subir, más almas tienes que traer. No importa de dónde las traigas. Normalmente estas iglesias no crecen por la predicación del evangelio. Estas iglesias crecen por sacar almas que ya le han entregado su vida a Cristo para llevarlas a su mega iglesia. Por eso decimos, es como un pulpo. Quieren acabar con la iglesia pequeña. Le dicen, allá no se siente el poder de Dios. Te llevan al encuentro y te hacen lo que se llama la regresión. ¿Sabes lo que es la regresión? ¿Alguien sabe lo que es la regresión? ¿Qué es la regresión? Volver atrás. Dicen, te vamos a volver. Te llevan al vientre de tu madre. Eso se llama satanismo, ocultismo. Dicen, te vamos a hacer, eso es la regresión. Entonces vas a regresar al vientre de tu madre. Y hay personas que tienen 50 años que van a estos encuentros. Dicen, y cuando ya ellos regresan al vientre de su madre, entonces resulta que su mamá los quería abortar. Sí, están llorando. Ay, sí, yo te perdono, mamá. A los pies, sentado a los pies del líder. Que el líder consintiendo un viejo de 50 años que se considera que es un niño. Llorando. Allá los pueden ayudar. Y no pueden decir nada de lo que está pasando allá. Y el pastor, o el supuesto pastor de esta mega iglesia, le dice, usted no tiene un encuentro con Cristo cuando usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. No.
Usted no encuentra a Dios, no encuentra a Cristo en la iglesia, no, la tiene que encontrar en el encuentro. Si usted no va al encuentro, nunca tendrá un encuentro personal con Cristo, de acuerdo, supuestamente, a esta iglesia. Esta es la iglesia. Y de esta se ha llenado la tierra. Se llama el G12. Se ha llenado y muchísimas personas tienen esta doctrina del G12. Aquí en Toronto está lleno de doctrina del G12. Donde la gente, vaya, saque la gente de la iglesia y ya lo encuentro. Y los pastores que se unen al movimiento del G12 tienen que tener un encuentro, reconocer que todo lo que han predicado durante su vida en el Evangelio era una mentira. Una mentira, que no habían predicado el mensaje del Evangelio. Y tienen que renunciar a su ministerio para poder tomar un ministerio nuevo. Nosotros somos como moribundos, pero bien conocidos, pero dice como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más, ¿qué dice? Más he aquí vivimos, aunque crean que no existimos, aunque somos una iglesia que no estamos por allá llenando estadios, seguimos vivos, porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo vivo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, es un cuerpo vivo que se nutre a través de los miembros, se nutre a través de la sangre de Cristo, y nosotros somos miembros los unos de los otros, el cual, la cabeza de la cual es Cristo. No el pastor, no el pseudoapóstol, no el pseudoprofeta, es Cristo. Y si nuestra mirada no está puesta en el Señor, estamos andando mal. Ahora, como muertos, como moribundos, pero aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Cómo estamos? Dice así, como castigados, mas no muertos. A nosotros nos pueden, de la iglesia te pueden decir lo que sea, de ti pueden decir lo que sea, te pueden decir que estás en un lugar equivocado, pero si tú estás parado en la roca de la salvación, la cual es nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua, HaMashiach, aunque parezca que te están castigando, tú no estás muerto. Tú estás vivo porque tú tienes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, no importa, aparentemente estamos vencidos, aparentemente vino el Euroclidón y nos arrastró, nos dejó llevar, pero a pesar de eso, de que han querido arrastrarnos, nosotros, aunque parezca que estuviéramos tristes, que nos quieren entristecer las dificultades, los problemas, siempre que gozosos. Dice el apóstol Pablo cuando les escribía una de sus cartas, no sé si es a los filipenses, cuando la escribe, es una carta que la escribe desde la cárcel, le dice, regocijaos en el Señor siempre. Fácil escribir regocijaos desde acá, ¿cierto? Decirle allá a un preso que está allá detrás de la reja, regocíjate, alégrate, no importa que estés allá en ese calabozo. Porque nosotros como estamos afuera, regocíjate. Pero lo difícil es estar en el calabozo, estar allá abajo en cadenas como estaba Pablo y decirle a los de afuera, regocíjense, alégrense, gócense en el Señor siempre, no importa las dificultades, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Cómo enriquecía Pablo? ¿Cómo enriquecía la iglesia a otros? ¿Dándole dinero? No, enriqueciéndolos a través del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Este mensaje es un mensaje que nos enriquece. El Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde el ladrón mina ni hurta. Esta es la riqueza que Dios quiere que tú tengas. Esta es la riqueza. Si tú tienes tu bolsillo lleno de dinero, pero tienes tu espíritu sin la presencia del Señor, de nada te sirve.
De nada te sirve tener tu vida alejada de Dios por más dinero que tú tengas. Pero cuando tú tienes a Cristo, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Porque ahí lo dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No tenían nada. Es que la iglesia primitiva no era una iglesia de multimillonarios. Como la iglesia actual. La iglesia actual es una iglesia de multimillonarios, pero no de las personas que se congregan, sino los que los dirigen. Los dirigentes de estas iglesias actuales son multimillonarios. Y les sacan a los asistentes para enriquecerse más. Y entonces, si el pastor, decimos, tiene reloj Rolex, tiene unción. Si el pastor se desplaza en un BMW o un Mercedes-Benz, tiene unción. Si el pastor tiene avión propio y se hospeda en hotel de 5 estrellas, tiene unción. Pero si el pastor no tiene nada, ese pastor no tiene unción. Estamos sobados porque no tenemos nada, entonces no tenemos unción. Pero aquí dice el apóstol Pablo, dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? No necesitamos riquezas de este mundo. Pedro y Juan, cuando iban al templo de la oración, se encontraron con un hombre paralítico allá tirado en el suelo. Y Pedro, mirándolo, vio que tenía fe para ser sanado. Le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Lo tomó de la mano, lo levantó y el hombre empezó a caminar, a saltar, a dar de gozo, a llamar la atención, porque eso era lo que él necesitaba. Él no necesitaba limosnas, él necesitaba sanidad para su cuerpo. Y allí lo dio. Por hoy, las mega iglesias decimos, tenemos oro y plata, pero no te podemos dar sanidad. Tenemos oro y plata, pero no te podemos predicar salvación. Tenemos oro y plata, pero te llevamos de camino para el infierno. Aparentemente vencidos, pero no. Dice, despojándonos de todo peso. Despojándonos de todo peso. Dice más adelante, versículo 16 del capítulo 27 y 16 al 19, dice, y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Si no sabes lo que es la asirte, no me preguntes porque yo tampoco sé. Amén. Nos va a tocar buscar el diccionario. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a tirar, ¿cierto? Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Estaban allí contra el viento. Entonces dice que pasaron por una isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, o sea, creo que son las, no sé qué es esto, y una vez subido a bordo usaron refuerzos para seguir la nave y teniendo, bueno, ahí va, ¿cierto? Fueron combatidos por una furiosa tempestad. Nosotros aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tempestad empieza a golpear la nave, a golpear el barco, entonces empezaron a arrojarlo todo por la borda. Vamos a quitar todo lo que está haciendo estorbo, todo lo que estorba lo vamos a sacar de la nave. Nuestra nave está siendo golpeada por el huracán, por la tempestad. Entonces yo voy a empezar a sacar todo lo que no me sirve, todo lo que me está estorbando, despojándonos de todo peso. Eso es lo que ellos necesitaban, porque necesitaban que la nave quedara ligera para que la tempestad no la destruyera, para que imagínate tú lleno de cachivaches en tu barca y va y se golpea ya y se estrella contra
un arrecife, ¿qué va a pasar con los cachivaches que llevas, con todos esos aparejos que llevas encima? Te van a caer encima y te matan. O por lo menos te dejan mal herido, o por lo menos no te dejan salir de allá. No puedes. Ellos tenían que alijar, tenían que botar todo. Entonces nosotros nos pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que sacar de nuestra nave, de nuestra vida, lo que no nos sirve, lo que nos estorba. Sigue, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro un tan grande nube de testigos. ¿Cuál era la nube de testigos? Aquí en Hebreos es todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Nosotros tenemos que mirar las personas, no solamente los héroes de la fe de Hebreos 11, sino la iglesia cristiana que combatió contra el poder del enemigo, que fue atacada, que esperó, que tuvo paciencia y puso sus ojos en quién. Dice, alrededor nuestro grande número de testigos, arriba, hermano. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Dice, otra vueltica. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién, en el pastor, en el pseudoapóstol, en el pseudoprofeta, en el predicador, ¿no? Puesto los ojos en quién, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, esta iglesia que comenzó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia perseguida, la iglesia azotada, la iglesia que no lo tenía todo, que no tenía nada, pero lo poseía todo, la iglesia que parecía moribunda, pero que estaba bien vivita, que la estaban persiguiendo y que la querían acabar. Ellos son para nosotros nuestro testimonio. Dice, y puesto los ojos en Jesús. Es que hay pastores, hay pseudoapóstoles, hay pseudoprofetas, hay predicadores que dicen, míreme, míreme, míreme. Tiene que mirarme a mí. Míreme a mí. Esos que te piden a ti que los mires, esos son los falsos profetas. Una persona que habla más de él que de Cristo es un falso profeta, es un falso apóstol. Todos los apóstoles modernos son falsos apóstoles. Definitivamente son falsos. A mí no me da miedo decirlo porque la Biblia me dice que son falsos. La Biblia me habla de 12 y 12 son, que fueron los que puso el Señor primeramente, las primicias, las columnas. Si yo quiero poner nuevas columnas, quiero poner nuevos cimientos, tengo que tumbar la casa. Y la casa no se puede tumbar, la casa no se puede derribar, la casa está construida en la doctrina de los apóstoles, la cual era la doctrina de Cristo, la cual es la doctrina de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, todos estos que andan allá emperifollados, allá levantándose y diciendo que son y no son, que dicen que los miren, tengan cuidado. La Biblia me dice, puesto los ojos en Jesús. Que sí me dice que me acuerdo de los pastores, sí. Los que me acuerdo de los pastores que me predicaban la palabra de Dios, sí. Que considera el motivo de su conducta también. O sea, yo tengo que mirar al pastor, acordarme cómo es su conducta e imitar su fe, pero no poner mis ojos en él. Hay una diferencia en recordarlos. Hay una diferencia en saber que ellos me han enseñado a mí. Es una diferencia saber que ellos tienen que darle cuenta a Dios por las ovejas, a que tener que yo ponerle mi mirada en ellos. La Biblia me dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. La Biblia me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Te puedes imaginar que la cruz fuera un gozo para Jesús? ¿Que la cruz hubiera sido un gozo para nuestro Señor?
Cuando él, estando en el jardín del Getsemaní, orando, que le escurrían gotas, grandes gotas de sudor como gotas de sangre, le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te puedes imaginar que el Señor, orando eso, hubiera podido ver la cruz como un gozo? Pues sí la vio. No por el sufrimiento que padeció, sino que porque él sabía que con esa cruz, que en ese sufrimiento, que en esa muerte, te estaba comprando a ti y me estaba comprando a mí. No le importó lo oprobio, no le importó que lo hubieran crucificado desnudo, que lo hubieran crucificado mostrando la vergüenza. A él no le importó, porque él sabía que esa cruenta cruz era para salvar a todo aquel que se lavara en él. Pues no somos Jesús. Despojémonos de todo peso, quitémonos todo ese pecado que llevamos, todo eso que está haciendo que nuestra nave fuera va a como a zozobrar. El Señor se ponga los ojos en mí. Saque todo lo que no es suyo, lo que no es mío, saque toda su vanidad, saque todo su egocentrismo, saque todo aquello que le están diciendo a usted. Usted es un triunfador, yo soy un triunfador, saque eso. Yo sé que usted puede ser un triunfador, pero si confía en mí. Yo sé que usted puede triunfar porque si yo vencí, confía que yo he vencido el mundo. Pero no estamos aquí para levantarte a ti el ego. Saca el ego, saca tu egocentrismo, saca todo eso que tienes, toda esa vanidad que tenemos y pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué somos nosotros? Nada. Por más que tú seas un triunfador, no eres nada. Sin Cristo no somos nada, ¿cierto? Pero un día nos vamos a ir de aquí. ¿Sabes qué? Cuando tú sales a predicar el mensaje del evangelio, a llevar el mensaje a las personas, cuando termines de hacer la obra, vas a decirle al Señor: siervos, ¿qué? Inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer es visible. Eso no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra dice el Señor Jesús. Cuando terminen de hacer todo lo que yo les mando, digan: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer, no hiciste nada de más, por más título que tengas. Despojémonos de todo peso. Vamos ya casi, vamos, sin perder la esperanza de la salvación. Sin perder la esperanza de la salvación. Ya casi vamos a terminar. Del versículo 20 al 22 dice: y no apareciendo ni sol de estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. El Señor utiliza a Pablo, dice Pablo: mire, yo sé que ustedes creen que están perdidos. Ustedes creen que ya no hay esperanza de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué hay muchas personas que creen que no hay esperanza? ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Dios dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que todo aquel que en mí cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo he venido para salvar al mundo, porque no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú estás en este momento donde crees que no hay esperanza, aquí dice que no hay que perder la esperanza de la salvación. Aquí Pablo está exhortando a personas que no eran creyentes, hablándole a personas que no tenían el conocimiento que él tenía. Y le dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo. Tengan ánimo, no se preocupen, pues no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Juan 14, del 1 al 3, el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también ¿en quién? En mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que yo, donde yo esté, vosotros también estéis. No se preocupen, no pierdan las esperanzas, no desmayen, porque si nosotros desmayamos, entonces Satanás va a tomar ocasión. Ha venido, viene el enemigo, ¿cierto? Y te zarandea. ¿Cuántos de aquí de pronto el enemigo los ha zarandeado? ¿Cierto? Yo no sé cuántos, pero viene el enemigo y los zarandea. Y nosotros decimos, y de pronto nos pegamos, qué resbalada tan terrible. Qué resbalada. Y entonces Satanás, cuando te pegaste la resbalada y te caíste y quedaste en el suelo, te decía, cochino pecador, te resbalaste, allá te vas a quedar. El Señor dice, no pierdan la esperanza. Yo sé que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. No importa lo que haya pasado en tu vida. Ahora, no quiere decir con esto que Dios nos esté dando a nosotros autorización para pecar, de ninguna manera. Dios no te está autorizando para que peques. Dios no te está diciendo, ay, hijo mío, yo sé que tú eres débil, es lo que yo te levanto. No, no. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios atentamente, la Biblia dice, si escuchares atentamente la voz de Yahweh tu Dios, de Yahweh tu Elohim, del Señor tu Dios, para hacer conforme a lo que está escrito aquí, es escuchar atentamente. Acontecerá que todas estas bendiciones que yo te prescribo hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán. Son las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios es, escucha atentamente hoy mi voz, escúchala, y yo, si procuras, si haces lo que yo te mando, vendrán esas bendiciones y te alcanzarán. Pero acontecerá que si escuchares mi voz y no procurares hacer cumplir mi palabra, entonces todas estas maldiciones que yo te prescribo hoy vendrán y te alcanzarán. No dice que si no las haces. Dice, si no procurares. Que el Señor quiere que tú procures, que tú te esfuerces. Es lo que el Señor le ordenó a Josué, lo que el Señor nos ordena a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que junto con la tentación les dará la salida para que puedan soportar. No hay que perder la esperanza, hay que agarrarlo. Dice, promesa de salvación para todo aquel que cree. Aquí, ¿cuántos ya han creído? ¿Cuántos le han entregado su vida al Señor? Pero habrá alguna persona que no le ha entregado su vida al Señor, que no le ha entregado. Pero hay una promesa de salvación para todo aquel que cree. Dice el versículo 23 al 26. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Yo creo que vamos a terminar con esto hoy. No sé hasta dónde, cuánto nos falte, pero mira lo que dice aquí en Romanos 1, 16, 17. Aquí primero Pablo le dice que el ángel de Jehová, el ángel del Dios a quien yo sirvo, o sea, Dios mismo vino y le dijo, Pablo, no temas. ¿Quién era Pablo? Un siervo del Dios viviente. ¿Quién eres tú? Un siervo del Dios viviente. El Señor te está diciendo a ti, no temas. No temas, porque es necesario que vayas y hagas esto, aquello y lo otro. Pero no solamente te voy a dar tu vida por botín, sino que voy a hacer que los que están alrededor tuyo, que escuchen el mensaje de la palabra, puedan creer y puedan ser salvos. Versículo 16 de Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo dice, vean, el Evangelio es poder ¿de qué? De Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque es el pueblo de Dios. Porque a ellos se les dio la palabra de Dios, se les encomendó para que la predicaran y no lo hicieron. O sea que los judíos estaban en pecado, tanto los judíos como los gentiles. No era solamente para los gentiles la salvación. Ah, no, es que yo soy judío y como judío ya soy salvo, soy el pueblo escogido de Dios. No. Como judío necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios, volver tu rostro al Señor, aceptar a Jesucristo de Nazaret, a Yeshua HaMashiach, como tu único y suficiente Salvador, para que ese velo que tienes delante de tus ojos, que no te deja ver, se caiga y puedas creer. Al judío primeramente y después a los que no lo eran. ¿Por qué? Porque los judíos tenían mayor responsabilidad que los que no son judíos. Tienen mayor responsabilidad, siguen teniendo mayor responsabilidad. Ahora, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, sigue teniendo la misma responsabilidad o más responsabilidad que la que tiene el pueblo judío. ¿Sabes por qué? Porque nosotros conocemos al Señor Jesús. Porque nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Porque un día recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él vino y cambió nuestra vida. Ahora mi obligación es llevar el mensaje del Evangelio de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dejarlo hasta aquí nomás. No sé hasta dónde, qué tanto nos falta. Ya nos falta todavía un poquito, lo vamos a dejar para la semana entrante. Amén. Vamos a estar orando, le vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir el mensaje del Evangelio, que podamos entender que nosotros somos llamados a impactar el mundo de las tinieblas, que no nos debemos dejar llevar por voces extrañas, que tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, despojándonos de todo peso que tenemos por delante y no perder la esperanza de salvación y saber que el Señor ha prometido salvación para todo aquel que cree. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a presentar ese tiempo delante de la presencia del Señor. Así como están reverentemente lo vamos a hacer. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre precioso, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Señor, Dios mío, tú nos has llamado, Señor, a impactar, Señor, al mundo de las tinieblas. Sabemos, Señor, que Padre Santo, Señor, somos llamados a hacer luz, Señor, que hemos sido llamados, Señor, a proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que aquellas personas que no te conocen, Padre Santo, puedan en este momento decirte, Señor Jesús, Señor, yo no te conozco, pero quiero entregarte mi vida, quiero que, Señor, tú entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Oh Padre Santo, Señor, para nosotros, los que hemos creído, Señor, enséñanos a mantenernos firmes, así como dice tu palabra, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta tu palabra predicada, Padre, y que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. De esta manera terminamos el mensaje de esta tarde. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonces terminar y nos vamos a saludar en el amor del Señor.